Comenzamos entonces la clase de hoy siendo las, no sé qué horas eran, ahí, las 15:37 y donde hay 3 estudiantes de octavo básico. Lo que hoy día vamos a conocer, chiquillos, denme un segundo, ahí. Vamos a conocer, la semana pasada hablamos acerca de la ilustración, pero principalmente esta clase lo que vamos a hablar es acerca del pensamiento ilustrado, ¿ya? Y como objetivo de la clase tenemos que es conocer y reconocer cuáles son las características que conforman el pensamiento ilustrado en la Europa del siglo XVIII. Las clases anteriores, no solamente la de la semana pasada, sino que las anteriores también, hemos visto acerca de el absolutismo, la sociedad estamental del siglo XVIII, que era una sociedad muy desigual, donde teníamos a personas privilegiadas que eran parte como de la clase alta de la sociedad, pero también tenemos a personas que no son privilegiados, pero son las personas de la clase baja y que más encima ellos tienen que pagar impuestos, ¿ya? Entonces, el pensamiento ilustrado habla principalmente, y poniendo como en contexto de todo lo que hemos hablado, es que la ilustración es un movimiento de carácter intelectual que se desarrolla en Europa durante el siglo XVIII y pone en cuestionamiento, pone en duda, ¿cierto?, todos los principios del antiguo régimen, sobre todo del régimen absolutista, ¿ya? ¿Quiénes son los creadores de este movimiento de carácter intelectual llamado la Ilustración? Fueron dos personas, dos ingleses, el señor John Locke y el señor y el señor Isaac Newton. Locke crea, Locke es un crítico del modelo del absolutismo. ¿Por qué? Porque él plantea que no puede ser que exista una sola forma de gobierno en donde sea de poder absoluto de una persona, ya que el poder absoluto lo tenga el rey. Locke plantea la división de los poderes del Estado, de dividir los poderes del Estado como nosotros hoy día lo conocemos en las repúblicas democráticas actuales, ¿cierto? Que son tres: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando tú divides los poderes del Estado, sacas de una u otra forma estos vicios de la monarquía absoluta donde solamente una persona toma la decisión por todos los demás. Isaac Newton, por otro lado, crea el llamado método científico, que quizás ustedes ya lo han visto en ciencias. El profesor Oscar quizás ya se los debe haber ¿cómo se llama esto? Explicado, donde comienzan a experimentar y donde el conocimiento es a través de la experimentación, basado en la observación y la comprobación de los hechos. ¿Ya? No es solamente porque Dios así lo quiere o porque Dios así lo quiso, o las cosas pasan como por arte de magia, por un poder divino, sino que el método científico les permite a ellos observar, plantear teorías, ¿cierto? Plantear hipótesis y en base a la observación, a la experimentación y a la comprobación, ellos pueden comprobar o refutar también los hechos planteados. Se defiende también la fe de la absoluta razón. La semana pasada nosotros hablábamos acerca de lo que era la razón. La clase anterior nosotros hablamos acerca de la razón y la razón tiene que ver con la forma, con el razonamiento, en la inteligencia humana, ya en el pensamiento, el poder tú crear tu propia opinión respecto a algo, ¿ya? Y se entiende la razón gracias a este pensamiento ilustrado, gracias a la ilustración, como la razón, la única forma para entender el mundo, ¿ya? Y que no es la fe, ya que no es la fe, chiquillos, absoluta, la fe en Dios o el que yo creo que podría ser o ese instinto que tienen, no, sino que es absolutamente la razón. Y además se puede alcanzar, chiquillos, el conocimiento como base de la felicidad, la inteligencia, el conocimiento, en lo que yo conozco, en lo que yo sé de las cosas, ¿cierto? Se supone que es la base de la felicidad, según el pensamiento ilustrado, y que este debería ser el objetivo último de la vida humana. Locke,
y Newton son firmes partidarios de la educación y del progreso. Además, también definen la tolerancia como base de las relaciones humanas. ¿Quiénes eran los principales representantes de la ilustración o del pensamiento ilustrado? No solamente son Locke y Newton, ¿cierto? Quienes promueven este pensamiento ilustrado, sino que detrás de ellos o acompañándolos a ellos hay una serie de personas y personajes importantes de la época. Entre ellos está el señor Montesquieu, el señor Voltaire, el señor Rousseau, Denis Diderot, Adam Smith, entre otros, ¿ya? Hoy día, en esta clase, entonces, vamos a ver cada uno de estos representantes, cuál es su obra más importante y cuál es la idea central o su filosofía de vida o la idea central de cada una de estas obras. El primer representante era uno de los padres, podríamos llamarlo así, de este pensamiento ilustrado de la ilustración, ¿cierto? El señor John Locke, en donde él tiene una obra que se llama Ensayo sobre el gobierno civil. Recordemos que John Locke era uno de los que más criticaba el absolutismo y él pedía o tenía como pensamiento principal la separación de los poderes del Estado. La idea central de este ensayo, ¿cierto?, de esta obra que él tiene, es que se opone totalmente al absolutismo y establece la idea de la división de los poderes del Estado en un poder ejecutivo, en un poder legislativo y un poder judicial. Tenemos también al señor Montesquieu, que tiene una obra que se llama El espíritu de las leyes, y su idea central es una crítica a la sociedad y al gobierno francés. El gobierno francés, recordemos que es absolutista, por ende tiene una monarquía absoluta, tiene un rey encabezando todo, y Montesquieu plantea que no todos los estados deben tener el mismo tipo de gobierno, ¿ya? El señor Voltaire tiene una obra que se llama Cartas Filosóficas y plantea la importancia que tiene y lo fundamental que es la razón, la inteligencia humana y la importancia de los derechos del hombre, tales como la libertad y la igualdad. ¿Ya? Voltaire habla acerca de la razón, de la inteligencia del ser humano y de los derechos que tiene éste. ¿Cuáles son los derechos más importantes para Voltaire en esta época? Es la libertad y la igualdad. Don Jean-Jacques Rousseau tiene una obra que se llama El contrato social, y en esta obra él propone un Estado con un gobierno democrático. ¿Qué quiere decir esto? Que quien encabece este gobierno sean personas elegidas, electas por los propios ciudadanos, que no sea igual a una monarquía absoluta, porque en la monarquía absoluta sabemos que la designación del rey es por una herencia familiar, porque se supone que Dios eligió y escogió a esta familia para gobernar. Rousseau habla en el contrato social de que es el pueblo quien participe directamente en la elección de sus propios representantes y además elabora un tratado de educación. O sea, Rousseau también habla de la importancia que tiene la educación para el desarrollo de la razón. Tenemos a otro de los autores, el señor Denis Diderot, que su obra más importante es lo que nosotros hoy día conocemos como la enciclopedia. Ya este sería como, Diderot sería algo así como el tatarabuelo de lo que hoy día nosotros conocemos como Wikipedia, ¿ya? La enciclopedia es un libro que recopila todo el conocimiento que se tenía hasta ese entonces, ¿ya? Una enciclopedia es un libro que recopila todo el conocimiento que se conoce hasta ese momento. ¿Y eso sirve para qué? Para educarnos. Y la educación, ¿por qué era importante? Porque nos permitía trabajar, ¿cierto? Y enriquecer nuestra razón, la inteligencia humana. Y cuando nosotros tenemos razón, somos personas inteligentes que podemos actuar de manera libre y de manera igualitaria. Por eso, chiquillos, era tan importante el tema también de la educación. Y el último de los personajes, cierto, que vamos a hablar hoy día es el señor Adam Smith. Y tiene una obra que se llama La riqueza de las naciones. ¿Ya? Y esta obra es más bien de carácter económico. Él traslada la teoría de la libertad natural a la libertad económica.
¿ya? Hay varios conceptos que nosotros acá hablamos que se repiten de una u otra vez. Hablamos acerca de la división de los poderes del Estado, hablamos de un gobierno, hablamos de la razón, hablamos de la libertad, hablamos de los derechos, de la igualdad, de la educación. Eh, en este caso, Adam Smith habla de la libertad, pero que tiene que ver un carácter más económico, ¿ya? Y él, Adam Smith, es uno de los principales que formula este principio de el libre comercio. Nosotros podríamos decir que Adam Smith es el padre del capitalismo, ¿ya? Es el padre del liberalismo económico, del neoliberalismo, ¿ya? Del modelo económico que hoy día nos gobierna a nosotros, y por eso es importante que nosotros vamos conociendo desde dónde vienen estas ideas, ¿ya? Adam Smith es el padre del capitalismo, es el padre del neoliberalismo, del liberalismo económico, del libre comercio. Hay también filósofos, o qué es lo que hablan en realidad los filósofos de las luces. Recordemos que los filósofos son personas que se dedican a pensar, se dedican a cuestionar, se dedican a razonar. Los filósofos de las luces lo que hacen, hablábamos acerca también del concepto como de luz, porque este siglo se le llama el siglo de las luces, ¿cierto? En la clase anterior lo veíamos. ¿Por qué? Porque se supone que la luz está asociada a la inteligencia. Cuando uno dice, ay, tengo una idea, uno a veces dice, hoy se me prendió la ampolleta. Ya se supone que la inteligencia a ti te muestra el camino de la libertad, de la igualdad. ¿Cierto? La luz también hace lo mismo. Cuando tú vas en un túnel oscuro y ves una luz, ellos te muestran, la luz te muestra el camino, se supone, por donde tú deberías seguir. Por eso se le llama el tema de los filósofos de las luces o el siglo de la luz, etc. Estos filósofos lo que hacen es propagar ideas ilustradas a través de pensadores franceses, Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau, etc. Los eruditos, las personas más inteligentes, las personas que se dedican a esto, defienden los principios de libertad e igualdad. De hecho, no es coincidencia que posterior a esto se produzca la Revolución Francesa y sus conceptos básicos, ¿cierto?, sea la libertad, la igualdad y la fraternidad. O sea, desde acá, chiquillos, desde el siglo de las luces, desde la Ilustración, se viene gestando, se viene cuestionando el modelo absolutista, y es acá, en este proceso histórico, donde nace la fuerza para entender la Revolución Francesa, para poder después entender la independencia de Estados Unidos por parte de cuando se libera el pueblo estadounidense por parte de los ingleses, y también desde acá nacen las principales ideas que luego llegan a América para poder liberarnos a nosotros de las manos de los españoles, ¿ya? Por eso es tan importante entender esto. Se oponen a una sociedad en estamentos, ¿ya? O sea, ellos indican que todas las personas nacemos libres y nacemos iguales. Por ende, no porque yo haya nacido bajo una familia, bajo el alero de una familia, yo pueda tener menos derechos, sino que ellos dicen todas las personas que nacen son absolutamente iguales y por ende tienen las mismas oportunidades. El estamento, a diferencia de la clase social, lo hemos hablado ya en otras oportunidades también, el estamento no te permite una movilidad social. Tú naces siendo noble y mueres siendo noble. Cuando tú naces pobre, naces campesino, naces un burgués, naces en ese lugar y mueres en ese lugar, más allá de lo bien o de lo mal que te vaya en la vida. Las clases sociales te permiten una movilidad. Por ejemplo, hoy día nosotros podríamos decir que Farcas pertenece a una clase social elevada. ¿Por qué? Porque tiene mucho dinero. Si a Farcas le va mal en sus negocios y fracasa en sus negocios y pierde todo su dinero, él inmediatamente baja de clase social y pertenecería a una clase más baja, ¿cierto? Y no a una clase alta acomodada. Eso significa movilidad social. Si sus padres, si yo, como cualquier mortal perteneciente a la clase media, trabaja, le va bien, hace buenos negocios, invierte bien su dinero, nosotros podemos ascender en la clase social y llegar a una clase más acomodada. Los estamentos no permiten esa movilidad social. El estamento es rígido. Tú naces en ese lugar y mueres en ese lugar. En cambio, las clases sociales te permiten esta movilidad social que también tiene que ver con la inteligencia de las personas.
con las oportunidades que tengan las personas, con la forma de administrar su dinero, sus bienes, etcétera. Tenemos también en cuanto al pensamiento económico del pensamiento ilustrado. Teníamos una competencia en la acumulación de metales preciosos. Recordemos que todos los españoles que llegaron a América venían acá a buscar oro, plata, ciertos diamantes, etc. ¿Por qué? Porque así como hoy día el que tiene más dinero es el más rico, en este tiempo el que acumulaba mayor cantidad de metales preciosos era la persona más acomodada y la más rica del tiempo. La agricultura era considerada como la base para la riqueza de un país, la cual la agricultura permitía obviamente vivir a los habitantes como también acumular e intercambiar productos. Existe un apoyo por parte del Estado a la propiedad privada y a la libertad de comercio, tener yo la libertad de poder comprar y vender lo que yo tengo a la persona que yo quiera. Esto era lo que planteaba el pensamiento económico ilustrado. Ustedes van a decir, pero tía, ¿cómo? O sea, ¿no se daba eso? No. Las colonias, por ejemplo, americanas, que pertenecían en este caso a España o Inglaterra, solo debían comercializar con España o Inglaterra, ¿cierto? Con la colonia a la que pertenecía. Los chilenos que vivíamos, que nuestros antepasados, ¿cierto? Que vivían acá en Chile, vivían acá en América, no le podían comprar a los ingleses, no le podían comprar a los portugueses. ¿Por qué? Porque tenían un comercio cerrado. Solamente le podíamos comprar a los españoles. En cambio, el pensamiento ilustrado dice no, la libertad de comercio es muy buena porque eso equipara un poco los precios. Por ejemplo, si yo quería comprar tabaco, ¿ya? Si yo quería comprar tabaco, a mí como chilena, como perteneciente al territorio español, los españoles a mí me vendían a 100 pesos el tabaco y yo se los tenía que comprar solo a ellos. Cuando existe una libertad de comercio, chiquillos, yo puedo comercializar con todos y podía ver a cuánto los portugueses me compraban, me vendían el tabaco, a 50 pesos, quizás los ingleses me lo vendían a 60 pesos. Y era yo, y soy yo quien tiene la opción de elegir y de escoger a quién comprar. Si yo tengo los 100 pesos y quiero comprárselo a los españoles, gasto con ellos, pero si yo no quiero gastar tanto dinero, uno va cotizando y puede comprar en cualquier parte. Bueno, eso no existía. Yo era parte de la colonia española y solamente le debía comprar a los españoles. Los brasileños tenían que comprarle solo a los portugueses y los estadounidenses solo a los ingleses. En cambio, con el pensamiento ilustrado, en cuanto al pensamiento económico, ellos dicen, la libertad de comercio es buena, la libertad de la industria es buena. Y así se oponen a toda intervención por parte que pueda hacer el Estado en la economía de un país. O sea, dejan libre a las personas para que puedan comprar y vender a quien ellos quieran. En cuanto al pensamiento político, ¿qué eran los que pensaban los ilustrados? La ilustración se opone al absolutismo, a esta forma de gobierno donde solamente una persona tiene el poder, y forma una nueva doctrina que se llama el liberalismo. Montesquieu defiende la visión de los poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial. El legislativo es el que se encarga de hacer las leyes, el ejecutivo quien administra un territorio y el judicial, cierto, quien imparte la justicia. Y pone énfasis en la independencia del poder judicial, porque en el absolutismo, chiquillos, el rey poseía estos tres poderes una sola persona. Él era quien creaba las leyes y más encima quien impartía justicia y quien administraba un territorio. Entonces, lo que hace Montesquieu es efectivamente separar y proponer una separación, que un grupo de personas tenga el poder ejecutivo, que otro grupo de personas tenga el poder ejecutivo y que otro grupo de personas tenga el poder judicial, porque así no se mezclan, no hay un vicio entre medio. Cuando solo una persona toma las decisiones por todas las demás, se genera un vicio. ¿Ya? Porque obviamente si yo soy la reina, yo voy a tomar todas las decisiones a favor mío, ¿ya? Y de eso no se trata la política, sino que el pensamiento tiene que ser siempre, o el favor siempre tiene que ser para las mayorías. El señor Rousseau
defiende el contrato social como el resultado de un pacto entre los ciudadanos. Y cuando nosotros hablamos de contrato social, significa ponernos de acuerdo, el que todos estemos de acuerdo en cuáles van a ser las cosas, las leyes que nos van a regir, la forma de gobierno que nos va a administrar, etcétera. Y plantea asimismo el principio de soberanía nacional, donde el poder no reside solamente en una persona, sino que reside en el libre consentimiento de los ciudadanos y se expresa como a través del voto. Yo libremente voy a escoger quién me va a gobernar, ¿ya? Y Voltaire nos indica que tiene que haber, en cualquier territorio, tiene que haber un parlamento que limite el poder del rey, el parlamento que crea las leyes. No puede ser que el mismo que nos gobierna administre la justicia y cree las leyes. No, tiene que ¿No será haber que un era parlamento? El parlamento es un congreso donde están los diputados y los senadores, mi amor. ¿Ya? Entonces, tiene que haber un parlamento, un lugar donde se hagan las leyes, que limite el poder del rey o del sistema de gobierno que a ellos se les ocurra, ¿ya? Y que no recayese tampoco que toda la gente tuviese que decidir qué hacer. No, cuando hay un parlamento único, cuando hay senadores y cuando hay diputados, son ellos los que se tienen que poner de acuerdo en cuáles van a ser las leyes de un país, etcétera. Cuando hablamos de la separación del poderes del Estado, este es más o menos el modelo que yo les planteo. Un poder ejecutivo donde tenga una cabeza, donde tenga una persona que sea representante y que administre el país. ¿Cierto? Puede ser un rey o un presidente de la República, como el que tenemos nosotros. Por ejemplo, en Inglaterra hoy día existe una monarquía parlamentaria donde existe una reina, ya existe una reina, pero también existe un parlamento y también existe un poder judicial. La reina hoy día en Inglaterra no tiene los tres poderes del Estado, ¿ya? El poder ejecutivo entonces está representado por un rey o por el presidente de la República y lo que tiene que hacer es ejecutar leyes, nombra a los ministros, ¿cierto? Administra un país. El poder legislativo, por su parte, es el que hace las leyes, es el que hace las leyes de un territorio, de un estado. Elabora un presupuesto y quienes eligen a este parlamento deben ser los ciudadanos. Y obviamente tenemos a un poder judicial, que son los tribunales de justicia, los jueces de una república, que son independientes del poder ejecutivo. Y ellos tienen que asegurar y hacer valer las leyes de un territorio, ¿cierto? O de un estado. ¿Por qué es importante, chiquillos, la enciclopedia? Diderot, y tenemos otro señor también, se llama de Alembert, ponen en marcha un proyecto de la enciclopedia donde se supone que esta obra trataba de juntar, de recabar, de tener en un solo lugar todo el conocimiento de la época. ¿Por qué? Porque según ellos era importante la inteligencia, porque ayudaba a tratar la razón y el estudio de la naturaleza, chiquillos. ¿Por qué? Porque la razón, la inteligencia nos daba a nosotros libertad, ¿ya? Y el concepto de libertad en esta época es muy importante. Y vamos a terminar la clase de hoy con lo que siempre realizamos, ¿ya? Que es el juego en Tommy Digital. Entonces yo les voy a copiar el enlace en el chat del curso y ustedes entran de manera muy rápida directamente en ese link, ponen su nombre y comenzamos a jugar. ¿Ya? Rápido, 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 para que no se nos acabe el tiempo. Me Dayana, pego, me voy a tomar Dayana un y vaso de Jimena, agua. Dayana y Jimena ya están adentro. Clases de tecnología. Sí. Dayana y Jimena son las únicas que han entrado, chiquillos, hasta ahora. Se los voy a compartir para que no crean que les ando mintiendo. Ya, apúrense. Tenemos a la Fernanda también. Muy bien, hija. Pero es recuperación. Estaba en el correo.
Ya pues Amaro y Josué, me falta el Josué. Amaro, falta solo tú. Amaro, solo faltas tú. ¿Pudiste entrar, Amaro? Ya pues Amaro, si es cosa de entrar al link que puse en el chat. Amaro, no te escucho. Está silenciado, Amaro. Amaro, está silenciado. Amaro, saca el silencio, por favor. ¿Está silenciado, Amaro? No, no me entra. ¿Por qué no te Deja entra? de. Son puros tryhards. Amaro, ¿estás jugando? Estaba, ya no. Ya, lo vamos a hacer sin el Amaro. Espere. Yo siento porque entro. Ya. Ya, chiquillos, vamos a comenzar entonces. Ya, entre ustedes cuatro nomás. Pregunta número 1, ¿qué es la ilustración? ¿Qué es la ilustración? ¿Es un movimiento de carácter intelectual, un movimiento que tiene carácter político o un movimiento que tiene carácter económico? Según lo que vimos hoy día en la clase. Falta una respuesta nomás, chiquillos, y estaríamos. Chiquillos, no, ustedes, tres personas pusieron que era un movimiento de carácter político, no, en la ilustración es un movimiento de carácter intelectual, que tiene raíces, o que echa raíces, o que este carácter intelectual sobrepasa más allá de lo intelectual y va a lo político, lo artístico, lo científico, eso es otra cosa, pero la ilustración es un movimiento de carácter intelectual, ¿ya? Segunda pregunta, dice, ¿la ilustración se desarrolla en Europa durante el siglo XVIII, verdadero o falso? La ilustración se desarrolla en Europa en el siglo XVIII, verdadero o falso. Faltan 10 segundos. Ya. Verdadero era la respuesta. La ilustración se desarrolla en Europa durante el siglo XVIII. ¿Qué es lo que más critica o la principal crítica que hace John Locke? ¿Critica el modelo económico, critica el modelo del absolutismo o critica la ilustración? Falta una respuesta. Yo no puedo ver quién es. Ahí está. Exactamente, para las dos personas que respondieron de manera correcta, él critica el absolutismo. Con Isaac Newton, ¿nace el método científico verdadero o falso? Voy a buscar a Matías. Con Isaac Newton, ¿nace el método científico verdadero o falso? Muy bien para las dos personas que contestaron. Efectivamente, con Isaac Newton nace el método científico. ¿Quiénes son los principales representantes de la ilustración? Aquí pueden marcar más de una alternativa.
Aquí pueden marcar, chiquillos, todas las alternativas que ustedes consideren correctas. Tengo 2 respuestas, me falta solamente un estudiante. Aquí pueden marcar todas las que ustedes consideren correctas. Y nos quedan 13 segundos. Ya pues tienen que poner después ahí responder. ¿Quién falta todavía? Son 3. Eran todas en realidad. Ya era Montesquieu, era Adam Smith, era Denis Diderot y era Voltaire. A Voltaire no lo puso nadie. Y esta es la más difícil. Ustedes tienen que relacionar la obra con el autor según corresponda el cuadrito. ¿A quién corresponde la obra El ensayo sobre el gobierno civil? ¿A cuál de los autores? ¿A cuál corresponde la obra de El espíritu de las leyes? La otra es La riqueza de las naciones. Y la otra, lo de abajo, esto de acá, es una enciclopedia. ¿Quién es el creador de la enciclopedia? Esa quizás es la más compleja. La primera es El ensayo sobre el gobierno civil. Luego viene El espíritu de las leyes, luego La riqueza de las naciones y luego una enciclopedia. ¿Quién es el creador de la enciclopedia? Fernanda, Dayana, estamos ahí esperándolas. Nos queda menos de un minuto, chiquillos, por favor, para que alcancen a ver el resultado. Ya pues, ¿quién falta todavía?